Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de esta mañana del miércoles. Después de José Ignacio, vamos a hablar sobre un tema que, bueno, lleva varios años de bastante actualidad. Lo vamos a acotar a un asunto más específico, que es la desigualdad y su relación con el crecimiento económico. La desigualdad es, como os he dicho, uno de los grandes asuntos que se están debatiendo dentro de economía actualmente, y nos interesa, o nos va a interesar en esta conferencia, referir la desigualdad a sus efectos sobre el ciclo económico, sobre el crecimiento económico. Entonces, a la desigualdad se le ha sometido a muchas críticas no económicas. En los liberales no solo tenemos que defender la desigualdad por si es buena o es mala sobre la economía, sino hay críticas igualitaristas a la ética liberal, y en ese sentido los liberales debemos defender o tenemos que defender aquellas distribuciones de los recursos que surgen de un procedimiento, de un proceso institucional donde no se ha vulnerado el derecho de ningún individuo, aun cuando esas distribuciones no se ajusten a la distribución que planificadamente alguna gente querría que se produjera, ¿no? Esta es básicamente la crítica que hace Hayek al espejismo de la justicia social. Las distribuciones de los recursos no son justas o injustas porque son el resultado de un proceso espontáneo que nadie ha decidido, y en tanto en cuanto las acciones de los individuos, que sí pueden ser justas o injustas, hayan sido justas, el resultado final también debe ser convalidado como justo. Es también pues lo que dice Nozick acerca de la justicia procedimentalista o la visión procedimentalista de la justicia. Pero en esta conferencia no vamos a hablar sobre desigualdad y moralidad, sino, como os decía, sobre desigualdad y crecimiento económico. Desde mediados del siglo XX se ha pensado, con mucho debate y muchas críticas, por supuesto, pero se ha pensado que el crecimiento económico durante una cierta etapa del desarrollo de las economías tendía a generar desigualdad. Esto es lo que se conoce como la curva de Kuznets. La curva de Kuznets explica que cuando una economía pobre se está desarrollando originalmente, va a vivir un periodo de incremento de la desigualdad. Razones por las que se podría llegar a explicar la curva de Kuznets pues hay muy variadas. Por ejemplo, la transición desde el campo a la industria y el empobrecimiento relativo de la población agraria cuando se produce esa transición, o simplemente que en economías pobres la tasa de retorno del capital es muy elevada por la escasa capitalización de la economía, y eso proporciona oportunidades para que los inversores acumulen mucho capital a tasas de retorno muy altas, y eso incremente las rentas de los capitalistas. Pero la cuestión graciosa o interesante de la curva de Kuznets es que una vez alcanzado el máximo de desigualdad empieza a decrecer conforme la economía sigue creciendo, la competencia aumenta, los beneficios de los empresarios se comprimen, los salarios se incrementan por competencia también empresarial, etc. Por tanto, a más PIB per cápita, un primer periodo de incremento de la desigualdad, un segundo periodo de reducción de la desigualdad. Bien, la curva de Kuznets ha sido recientemente muy criticada, por ejemplo, por Piketty, que, como sabéis, sostiene que hay una tendencia, o las economías capitalistas están potencialmente expuestas a una tendencia de que la desigualdad sea acumulativa y creciente. En la medida en que los capitalistas son capaces de rentabilizar sus rentas por encima de la tasa de crecimiento de la economía, habrá una tendencia a que los capitalistas acumulen cada vez un mayor porcentaje de la renta nacional. A mí, sin embargo, me interesa reflexionar sobre otro punto que ha salido bastante recientemente, y es la idea de que las sociedades desiguales tienen un menor potencial de crecimiento, que una sociedad con mayor desigualdad es una sociedad más ineficiente desde un punto de vista dinámico. Y además, esta visión procede de dos informes que aparentemente son poco sospechosos de tener una afiliación socialista, aunque quizá en esta sala
consideremos que son sospechosos de todo lo contrario. Pero básicamente me estoy refiriendo al FMI y a la OCDE. Estas dos instituciones han apadrinado o han publicado dos informes, el primero el de Ostri 2014 y el segundo el de Zingano también de 2014, donde, como digo, se puede leer cómo, a juicio de los autores, la desigualdad perjudica el crecimiento. Por ejemplo, Ostri en su abstract dice: una menor desigualdad está correlacionada de manera robusta con un crecimiento más rápido y más duradero. Por tanto, en sentido contrario, una mayor desigualdad estaría correlacionada con un crecimiento más lento y más inestable. Y Zingano dice: hemos recurrido a datos armonizados de la OCDE durante los últimos 30 años y el análisis econométrico nos sugiere que la desigualdad de la renta tiene una relación estadísticamente significativa y negativa sobre el crecimiento económico. En particular, y esto es uno de los puntos que desarrollaremos en el resto de la conferencia, pero me interesa destacarlo ya para que veáis cómo puede haber cierta simplificación en los resúmenes de estos papers, dice: en particular, lo que más importa es la diferencia, el gap, el diferencial entre la renta de las familias pobres y la del resto de la población. Sin embargo, no hay evidencia o no hemos encontrado evidencia de que las rentas altas perjudiquen el crecimiento del resto de la población. ¿Bien? Por tanto, aquí ya un primer punto interesante que será diferenciar, insistiremos mucho en esta idea, diferenciar entre desigualdad provocada por empobrecimiento y desigualdad provocada por enriquecimiento. Bien, antes de analizar la evidencia empírica para ver cuál es la relación entre desigualdad y crecimiento, simplemente dejadme que os exponga por qué en términos teóricos no podemos llegar a ninguna conclusión apodíctica sobre cuál es la relación entre desigualdad y crecimiento. Esto que a los austríacos les encanta tanto como es predeterminar el resultado de cualquier interacción. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.